Hola, bienvenidos al podcast de AWS en español, el cual está dedicado enteramente a hispanoparlantes. Juntos vamos a escuchar de los expertos de AWS, de implementación de soluciones, de mejores prácticas y anécdotas de clientes. Mi nombre es Rodrigo Asensio y soy tu anfitrión. Hoy es un día muy especial, ya que es la primera edición de este podcast y, para celebrar temprano, hoy nos va a visitar Juan Pablo de Negri, un Solutions Architect de AWS del segmento de Enterprise. Juan Pablo es experto en el área de migraciones y casualmente es el tema que hoy vamos a estar tratando en este capítulo. Juan Pablo, gracias por venir a este show. Antes que nada, ¿podrías contarme un poco qué es lo que hace un Solutions Architect en AWS? Hola Rodrigo, gracias por invitarme. Y como Solutions Architects en Amazon Web Services, nuestra principal tarea es ayudar a los clientes de AWS a obtener lo mejor de la plataforma. Hacemos esto revisando sus diseños y asegurando que sus aplicaciones se ejecutan siguiendo nuestras mejores prácticas en el marco del Well Architected Framework. Entre otras tareas que desarrollamos a diario, también generamos contenido, presentamos en eventos y, por supuesto, tratamos de aprender lo mejor de nuestros servicios que, como sabrás, varían y crecen a diario. Y Juan Pablo, contame, ¿por qué los clientes quieren mudarse al cloud? Bueno, hay varios beneficios que los clientes obtienen al migrar al cloud. Entre ellos se encuentran agilidad, elasticidad. ¿Sí? Estos van muy encaminados con lo que es inherente al cloud, ¿no? En cuanto a elasticidad, podemos proveer la infraestructura necesaria para soportar la demanda que tienen nuestros clientes, incrementando esa infraestructura o reduciéndola a medida que cambian los requests que reciben los clientes. En otro punto tenemos ahorro de costes. En una compañía como Amazon Web Services hacemos uso de las economías de escala. ¿Sí? Imaginaos que Amazon Web Services tiene que soportar una infraestructura gigantesca, con lo cual obtenemos beneficios, ¿sí? A nivel de costes que trasladamos a nuestros clientes para sus cargas de trabajo. En términos de seguridad, Amazon Web Services posee un gran número de certificaciones, entre las que se encuentran PCI, SOC, HIPAA compliant para cargas de trabajo relacionadas a la parte de healthcare en los Estados Unidos, entre muchas otras. Y lo bueno es que todos nuestros clientes se benefician de las ventajas de seguridad. Si algún cliente tiene, por ejemplo, un requerimiento de seguridad muy elevado, como puede ser un ente gubernamental o un ente de seguridad, todos nuestros clientes se van a beneficiar de la implementación de esos chequeos de seguridad que aplicamos dentro de la nube. Ok, tiene sentido lo que me contás, ¿no? Es costoso tener un equipo entero dedicado a la parte de seguridad, aplicar seguridad física, lo que son las licencias de los vendors para software de seguridad y demás. Pero me quiero enfocar un poquito en la parte de agilidad. ¿Me puedes contar algo de tus clientes con respecto a este tema? Sí, claro. Aquí en Iberia, en España en particular, tenemos varios casos de clientes que han aprovechado, son clientes que vienen de infraestructuras de muy largo tiempo en on-premises y aún así se ven beneficiadas con el uso del cloud sin tener que hacer lo que llamamos un despliegue Big Bang, ¿no? Y comenzando con algunas cargas de trabajo nueva o cargas de trabajo que son inherentes al uso de tecnología en cloud, por ejemplo, la utilización de Machine Learning o data lakes. Entonces comienzan con esas pequeñas cargas de trabajo, o no pequeñas, pero nuevas cargas de trabajo, y luego poco a poco comienzan migrando la infraestructura siguiendo diferentes patrones de migración al cloud. Y con respecto a la parte económica, ¿qué tipo de ayudas y programas tiene Amazon Web Services? Bueno, en este caso, AWS cuenta con una serie de programas que ayudan al cliente no solo desde el punto de vista económico, que es siempre, o del punto de vista financiero, que es un punto importante, sino también en la ayuda de planificación y recursos para la migración. Ejemplos de ellos son nuestros programas MAP, que llamamos MAP, son Migration Acceleration Program, que cuentan con varios sabores. Estamos cercanos ya a 10 tipos diferentes de programas MAP. Entre ellos están, por ejemplo, por mencionar algunos, MAP Windows, que es para la migración de carga de trabajo basadas en Windows hacia la nube de AWS,
o Data Analytics para migrar bases de datos o Data Warehousing hacia la nube, hacia servicios nativos de AWS. Tenemos MAP para SAP, para migrar cargas de trabajo basadas en productos de SAP on-premise hacia la nube de AWS. Para frameworks, ¿sí? Este programa consiste en la modernización de aplicaciones basadas en framework, migrarlas y moverlas hacia la nube para aprovechar todos los beneficios, ¿no?, de la nube, entre otros de los programas. Y otro que también vale la pena destacar es el que llamamos Database Freedom, que consiste en es un programa de ayuda para la migración de bases de datos licenciadas Enterprise hacia bases de datos nativas en cloud provistas por Amazon Web Services. Ok, evidentemente es amplia la oferta de programas. Y ahora, ya sabemos que las migraciones duelen, ¿no? Y no hablo de cloud en particular, sino de cualquier ámbito. No son fáciles. Yo siempre digo que hay migraciones que duelen y otras que duelen mucho más. Mi pregunta acá es, ¿cómo empieza un cliente a migrar al cloud? ¿Arrancan con el tema de los datos, con las aplicaciones? ¿Cómo es ese camino? Depende un poco del caso de uso, pero generalmente los datos es lo primero que migramos, ya que en base a los datos es donde construimos el resto, ¿no? Para eso tenemos varios servicios. Por ejemplo, algo que pasa siempre, tengo un cliente que tiene una base de datos para migrar y necesita saber cómo hacerlo, ¿no? Muchas veces los motores de base de datos tradicionales tienen sus propias herramientas, pero en este caso AWS ofrece servicios que permiten migrar de manera transparente una base de datos o varias bases de datos consolidadas a la nube. Aquí tenemos lo que llamamos dos flavors, que serían una migración homogénea cuando migramos de un motor de base de datos al mismo motor de base de datos a la nube, o heterogénea cuando aplicamos un cambio en el motor de base de datos, ¿no? Por ejemplo, migramos de una base de datos Oracle a una base de datos que puede ser SQL o Postgre o MySQL o lo que querramos, ¿no? Estos servicios son Database Migration Service, que es el único, digamos, que se utilizaría o un servicio único que se utilizaría para la migración homogénea, y DMS más SCP, que es Schema Conversion Tool, que básicamente lo que hace es adecua el esquema de la fuente, de la base de datos origen, hacia la base de datos que vamos a migrar. Con lo cual, utilizando estas dos herramientas, podemos hacer la migración, lo que llamamos one-off, ¿sí?, de una, o incluso mantener una sincronía o una sincronización de los datos en el tiempo. Ok, ¿y qué pasa en el caso donde hay base de datos pequeñas y demás? Pero ya cuando estamos hablando del segmento de Enterprise, estamos hablando de muchos datos. Si tengo mi base de datos que, no sé, digamos, tiene 1 TB de data, 1 TB a través de Internet me va a costar mucho. ¿Cómo puedo contrarrestar eso? Esto depende también un poco del caso particular, pero en el caso de los clientes que he ayudado a migrar aquí en España, en Iberia, eran bases de datos de hasta unos 4 terabytes aproximadamente, y el cliente ya tenía configurado, ya tenía seteado o contratado un servicio de conexión punto a punto con la nube de AWS, que es AWS Direct Connect, ¿sí?, que es básicamente eso, una conexión punto a punto confiable entre el data center del cliente y la nube de AWS. ¿Qué pasaría si mi base de datos ya excede, ¿no?, 4 teras? Me voy, no sé, 20 terabytes. He tenido clientes con ese tamaño de base de datos. Al final es muy difícil y lento migrar toda esa data a través de Internet. ¿Qué otros mecanismos tiene AWS? Bueno, acá utilizaríamos otro mecanismo, ¿sí?, que está basado en nuestra serie de servicios Snowball, ¿sí?, que consiste básicamente en una especie de maleta cargada de discos, ¿no?, que enviamos al cliente, el cliente carga la información y recogemos nuevamente esa maleta para nosotros subir esa información a la nube, ¿no? En este caso en particular, Snowball cuenta con 3 sabores, ¿sí? Snowball tradicional, que básicamente consiste en eso, una maleta con discos, se solicita a través de la consola de AWS, se vincula a un bucket de S3 donde va a ir donde se va a almacenar la información,
hacemos un shipping de esta maleta hacia el cliente carga esta información de la misma manera que si la subiera a un bucket público, pero lo está haciendo a través de su red local. Cuando está listo, avisa a Amazon Web Services, pasamos a recoger la maleta y una vez en nuestras instalaciones hacemos el upload de esos datos, ¿no? Luego contamos con Snowball Edge, que contiene cómputo en la misma maleta, por lo tanto, si fuera necesario realizar algún tipo de computación, ¿sí? Por ejemplo, análisis o limpieza de los datos a medida que se cargan, podría hacerse de esa manera. Y un sabor un poquitito más grande, que es Snowmobile, que es básicamente un camión, ¿sí? Un semi, que contiene una gran cantidad de discos y esto es a escalas de exabytes. Ok, entonces digamos que ya tengo mis datos en el cloud, en AWS. Y ahora quiero mover las aplicaciones, ¿no? Porque quiero que las aplicaciones estén cerca de la base de datos y tengan baja latencia. ¿Qué opciones tengo para mover estas aplicaciones? Bueno, aquí hay varios enfoques, ¿no? Están las tradicionales 7 Rs que llamamos, donde destacan principalmente tres, que son las que más se utilizan, ¿no? Para mover aplicaciones al cloud. Tenemos lógicamente una de las Rs es retire, que sería eh, eliminar o quitar esa aplicación. Retain, que sería dejarla en on-premises por alguna cuestión en particular inherente a esa aplicación. Y más allá de eso están las que mencionaba, ¿no? Las que más solemos ver cuando hablamos de migraciones al cloud. Una de ellas es la que llamamos rehost, que es el típico lift and shift, que es básicamente mover una aplicación con su sistema operativo, en realidad con su plataforma que está debajo, puede ser microservicios basada en sistema operativo, además, como está al cloud, ¿sí? Para ejecutarse de la misma manera. O también podemos hablar de replatform, por ejemplo. En replatform significa que vamos a cambiar la plataforma donde se ejecuta la aplicación. Por ejemplo, un típico escenario es mover, cuando tenemos aplicaciones corriendo en servidores, moverlas a microservicios basados en contenedores o en serverless. ¿Sí? Acá en AWS, en la parte de oferta de contenedores, tenemos tres opciones administradas, ¿sí? Que es básicamente Amazon ECS, que es Elastic Container Service, que es nuestro orquestador de contenedores nativo y completamente integrado con los servicios de AWS. EKS, que es el servicio de Kubernetes administrado o manejado en AWS, que es el orquestador más popular. Y como tercera opción es donde tenemos un control absoluto, donde podemos directamente nosotros administrar ese orquestador, ¿sí? Poniendo los contenedores en una máquina virtual. Vale destacar que aquí en las dos opciones administradas contamos con diferentes formas de ejecutarlos, ¿sí? Por ejemplo, hay un servicio llamado Amazon Fargate que lo que hace es administrar la infraestructura donde van a ejecutarse los contenedores por nosotros, con lo cual solo hay que encargarse de desplegar los contenedores y olvidarse de la administración de infraestructura. Para la parte de lift and shift que comentaba al principio, en cuanto a herramientas para hacer esto, más allá de la planificación y demás, sino la migración en sí misma, hace poco tiempo Amazon ha adquirido una compañía que se llama Cloud Endure, que fue o que es el servicio por excelencia para migraciones de este tipo. Y lo que hace Cloud Endure es básicamente una migración a nivel de bloques de aplicaciones que estén ejecutándose puede ser en on-premises, en otra nube, mismo en AWS para migrar entre regiones o entre zonas de disponibilidad, etc. Y al ser una migración basada en bloques, lo que nos permite es poder migrar cualquier tipo de aplicación que esté soportada basada en escritura, podemos migrar bases de datos, lo que sea, porque la migración es a nivel de bloques, ¿no? Mientras esté el sistema operativo origen y destino soportado, básicamente permite migrar cualquier cosa. Y una tercera opción que mencionaba es para aquellos clientes que ya tienen una madurez y skills, ¿no? En la casa respecto al cloud, es la rearquitectura de la aplicación, ¿no? Es otra de las R, lo cual no es un camino fácil, pero nos da todos los beneficios del cloud. Básicamente es reescribir o
rearquitecturar, ¿no? la aplicación para poder adaptarla directamente al cloud y que se aproveche de todos los beneficios del cloud desde el minuto uno que la migramos. Un claro ejemplo es la migración de tecnología serverless que comentaba antes, ¿no? AWS Lambda nos permite ejecutar funciones en nuestro lenguaje favorito directamente en el cloud sin tener que preocuparnos por la infraestructura, sin tener que preocuparnos por contenedores o máquinas virtuales y nada por el estilo. Es muy, muy útil y muy aplicado a arquitecturas basadas en eventos, por ejemplo. Entonces, digamos que ya tengo mis aplicaciones en el cloud. ¿Y ahora qué, no? ¿Cómo puedo hacer para empezar a utilizar todos esos servicios, todos esos beneficios del cloud que al final mi compañía, por ejemplo, si está viniendo de un entorno de on-prem, está muy acostumbrado a hacer las cosas de una manera y utilizar los recursos de alguna manera limitados que me da un entorno de on-prem? ¿Cómo puedo empezar a utilizar esos servicios que me cuenta siempre mi account manager, mi solutions architect? Bueno, una vez establecidos en el cloud, las cosas se simplifican, ¿no? Ahora es posible implementar casos de uso, por ejemplo, que no podía on-prem, ¿sí? Por las limitaciones de hardware, ¿sí? En este caso podemos aprovecharnos de la agilidad que nos proporciona Amazon Web Services en la nube, ¿sí? Y intentar innovar, ¿sí? Hacer esto de prueba y error que es tan limitado, ¿no? En los entornos on-premises, por ejemplo, tenemos que nuestros desarrolladores escucharon de una nueva tecnología y quieren empezar a probarla, quieren aplicar, quieren ver si aplica a casos de uso. Y normalmente estamos limitados en on-premise porque tenemos que desplegar la infraestructura para eso. Al ser una prueba, si después no funciona, nos queda ese hardware ocioso y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo lindo de la nube en este caso? Uno quiere probar un nuevo servicio, quiere probar una nueva tecnología, despliega la infraestructura, despliega los servicios necesarios y cuando no los necesita más o si la prueba no fue satisfactoria, los elimina, los termina, los detiene y deja de pagar por ellos, ¿no? Y algo muy relevante a esto es la escala también, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, lanzar máquinas con 4 terabytes de RAM o más incluso para hacer las pruebas que necesitemos, para probar, por ejemplo, entornos de SAP HANA, hacerlo, probarlo, si vemos que funciona, continuamos, avanzamos, lo detenemos si no, y esa es la gran agilidad que nos da, ¿no? Lo mismo cuando tenemos, por ejemplo, los entornos de desarrollo de nuestros desarrolladores. Ellos trabajan normalmente en horario de oficina y el resto del día esos recursos están ociosos. Con lo cual, en la nube lo que podemos hacer es que estén siendo utilizados, ¿sí? Durante el día y el resto del tiempo, lo mismo los fines de semana o feriados o vacaciones o como sea, están apagados y de esa manera no estamos consumiendo recursos, ¿sí? Por lo cual no estamos pagando por ellos. Lo mismo pasa también con la parte de reporting. Si tenemos o cosas sesionales, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos un reporte que se ejecuta una vez al mes, podemos dar toda la infraestructura, todo el poder necesario para ejecutar ese reporte de la manera más performante posible y luego apagarlo, detenerlo o incluso reducirlo a la operatoria normal del día a día. Y con lo que mencionas de la agilidad y la habilidad de poder desplegar algo rápido, en mi trabajo anterior yo como developer lo he vivido, donde me acuerdo que queríamos empezar a hacer pruebas con servidores y demás, y teníamos un entorno de VMware en su momento, el cual al final es virtualización, y nos tomaba 20 días más o menos en desplegar, ¿no? Una máquina virtual. Por los procesos y demás. Así que la verdad que sí, creo que la parte que mencionas de agilidad es una gran ventaja. Y, por ejemplo, algo que está muy, muy de moda hoy, ¿no? Que es toda la parte de inteligencia artificial. Digamos, ¿no? Que de alguna manera termina produciendo muchísimos datos, las compañías producen muchos datos, muchas compañías producen tantos datos que no saben ni siquiera qué es lo que tienen, ¿no? Pero en aquel set de datos de donde tengo más o menos controlado qué tipo de datos tengo. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, no sé, hacer un forecast de ventas de mi compañía? Y aquí es donde la parte donde la tecnología nos habilita, ¿no? Habilita nuevos negocios, nuevos casos de uso o nuevas aplicaciones incluso dentro de nuestros negocios, ¿no? Una vez que estoy en el cloud, están los datos ahí, con lo cual puedo nutrir a esos datos de diferentes soluciones y servicios, o con esos datos a diferentes soluciones y servicios de machine learning e inteligencia artificial.
Por ejemplo, como mencionabas, podemos utilizar Amazon Forecast, que está basado en la misma tecnología de forecasting que utiliza el portal de Amazon.com para dar un forecast de ventas, por decirte algo. O se puede utilizar servicios como Personalize para mejorar la experiencia de compra, ¿sí?, customizada a cada cliente que tengamos. Sí, va a depender mucho del caso de uso en particular que queramos aplicar, pero el stack de servicios de inteligencia artificial de Amazon Web Services es muy amplio, muy flexible para poder atacar estos y cualquier otro caso de uso que se nos presente, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar el servicio de reconocimiento de imágenes, donde no necesito tener un data scientist para hacerlo. Básicamente utilizo Amazon Recognition, que está basado en llamadas a API, con lo cual con simples llamadas cualquier desarrollador puede comenzar a nutrirse, ¿no?, de este valor agregado que sería el reconocimiento de imágenes, sin tener experiencia o conocimientos en algoritmos de detección de imágenes. Ahora, si por el contrario tengo data scientist, AWS tiene un set de servicios que hace mucho más fácil a gente de este calibre conectarse con un data source, ¿no? Transformar esos datos, crear un modelo, o lo que llamamos Bring Your Own Model, ¿sí?, crear el modelo que quieran, o incluso basarse en modelos existentes, y luego crear un endpoint para realizar inferencias basadas en este modelo, ¿no? Otros casos de uso, por ejemplo, podemos hablar de QuickSight. QuickSight es un servicio serverless para reporting y análisis, ¿sí?, para poder mostrar, ¿sí?, de manera visual, de manera gráfica, de manera muy, muy sencilla, los resultados, ¿no? Resultados de análisis de los datos que realizamos. Esos análisis pueden ser generados, por ejemplo, por nuestro Data Warehouse, que es Amazon Redshift, es nativo en cloud, y básicamente tiene una enorme ventaja con los Data Warehouses tradicionales, donde generalmente para poder escalar a nivel de cómputo o escalar a nivel de storage necesitamos incrementar el número de nodos, ¿no? En el caso de Redshift, pensado ya justamente en la nube, nos da esa flexibilidad de escalar independientemente el storage de la capacidad de cómputo, ¿no? Y con respecto a lo que es QuickSight, esta herramienta de dashboarding, ¿qué tipo de data source, además de Redshift, puede ponerle? Amazon QuickSight nos da muchísima flexibilidad en este tema, ya que nos permite, por ejemplo, utilizar data sources que estén on-premises, siempre que tengamos conexión, ¿no?, a ellos, pero van desde archivos de Excel, CSVs, XML files, bases de datos Microsoft SQL, bases de datos MySQL, bases de datos Postgre. Luego, como orígenes de datos en la nube, tenemos directamente atacar a los datos que estén en S3, utilizar Athena como base, como source de la información, utilizar Redshift, que es el servicio de Data Warehousing que comentaba, bases de datos relacionales, ¿sí?, en Amazon RDS, entre muchísimos otros. Y también, como valor agregado a esto, nos permite también tener como origen aplicaciones de terceros, ¿no?, como por ejemplo son aplicaciones de Adobe o Salesforce, entre otras. Al final la lista de soluciones e integraciones es interminable, veo. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por dedicarnos el tiempo en este primer episodio del AWS Podcast en español. Esperamos tenerte pronto en el show. Me encantaría, te agradezco, Rodrigo, la oportunidad. Gracias por la invitación al podcast. Y eso fue todo para este primer episodio del podcast de AWS en español. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.